Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Mi nombre es Lidia Suárez. Les acompaño desde Panamá. Soy trabajadora social y participo como voluntaria de la Oficina de Orientación. Gracias a todos por conectarse y acompañarnos. Deseamos compartir con ustedes información que esperamos les sea de ayuda y aprendizaje para mejorar el manejo de las distintas situaciones que se puedan presentar. Para facilitar el desarrollo de esta actividad y una mayor concentración, sus micrófonos y cámaras permanecerán apagados. El chat estará habilitado para que puedan realizar sus preguntas y al finalizar la actividad le estaremos dando respuestas a las mismas según el tiempo nos lo permita. En el chat también estará disponible el link para evaluar esta actividad. Les solicitamos que ingresen y respondan la breve encuesta. Es muy importante que lo hagan, puesto que nos ayudará a mejorar en las próximas oportunidades. En la noche de hoy tendremos el taller titulado El poder de la autogestión personal, clave para el éxito, a cargo de Miriam Cortés Mota, quien nos acompaña desde Cali, Colombia. Miriam es psicóloga clínica y organizacional. Actualmente ejerce como líder de la Oficina de Orientación en Colombia. También nos acompaña Raquel Ladino Bañol. Ella es trabajadora social y voluntaria en la Oficina de Orientación de Colombia. Esperamos lo disfruten. Con nosotros, Miriam Cortés Mota y Raquel Ladino. Como nos anunció Lidia, el tema que esta noche vamos a desarrollar se llama el poder de la autogestión personal, clave para el éxito. Puedes avanzar a la siguiente. Bueno, gracias. Los objetivos que tiene este tema o los que nos hemos propuesto desarrollar al compartirlo con ustedes son los siguientes. Sensibilizar a los participantes respecto a la importancia que tiene la autogestión o la productividad personal. Brindar a los participantes, o sea, a ustedes que nos están acompañando esta noche, información que facilite la comprensión del concepto de autogestión y brindarles también algunas estrategias, algunos tips que les ayuden a desarrollar esas capacidades de autogestionarse. Esos son los objetivos de los cuales vamos a tratar hoy de brindarles a ustedes a través de la información que tenemos preparada. Podemos pasar a la siguiente, Raquelita, por favor. La autogestión es un tema que suelen las personas al escucharlo relacionarlo más con el manejo tal vez del tiempo, pero el enfoque que nosotros hemos preparado para esta noche, todavía no veo la siguiente, Raquelita, por favor. El enfoque que nosotros tenemos preparado para esta noche, para el desarrollo del tema, tiene que ver, como el título dice, autogestión personal. No excluye, por supuesto, el manejo del tiempo, pero nuestro enfoque va a estar más dirigido hacia cómo gestionar nuestros recursos personales de nuestro ser interior. Y vamos a hablar de 3 aspectos importantes, que es autogestión. O sea, vamos a tratar de brindarles la información que permita comprender qué es autogestión personal. Vamos a hablar de la importancia de la autogestión, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿En qué nos ayuda? ¿Por qué es importante desarrollar esta habilidad? Y vamos a hablar también de algunos tips que nos ayuden a desarrollar la autogestión. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Este es un tema bien amplio y bien interesante. Lo que nosotros vamos a hacer esta noche es tratar de sintetizar información para no agobiarles, pero sí despertar en ustedes la curiosidad y la autorreflexión hacia el manejo de este tema.
Siempre que hago mis presentaciones o mis exposiciones, me gusta hacerlo desde la reflexión, desde la autorreflexión y iniciar con una frase que nos invite a ello. En esta ocasión he elegido esta frase que se llama el éxito, o que dice, perdón, el éxito es conseguir lo que quieres. La felicidad es querer lo que ya has conseguido. Una frase de Lai Ribeiro. ¿Por qué? La orientación se llama el poder de la autogestión, clave para el éxito. Entonces, esa frase nos invita porque a veces nosotros tenemos como la costumbre, nuestra mente nos lleva más a quejarnos de lo que aún no hemos conseguido y disfrutar lo que ya tenemos, lo que el foco y nuestra atención en lo que todavía no hemos alcanzado. Entonces estamos dejando de disfrutar, estamos bloqueando la felicidad del disfrute que nos genera lo que ya tenemos. Entonces, esa reflexión para que nosotros esta noche podamos pensar y reflexionar un poco en ello y pensar, ¿realmente estoy disfrutando de lo que tengo, de lo que el universo me está dando, de lo que el universo me está regalando? ¿O estoy concentrado, estoy enfocado o enfocada en tal vez en pensar en aquello que quiero y que todavía no he logrado? Y la gran pregunta es, ¿qué estoy haciendo para lograr aquello que quiero? Porque a veces decimos, quiero tal cosa, quiero lo otro, quiero aquello, pero ¿qué estamos haciendo para lograr eso? Entonces, ese es el enfoque que nosotros hoy, desde los recursos personales internos que cada uno de nosotros y que todos tenemos, vamos a ayudarlos a descubrirlos, a por lo menos dejar esa semillita sembrada. Ya podemos pasar a la siguiente, Raquel. Gracias. Entonces estamos hablando de autogestión. Vamos a ver qué es gestión. Se trata de realizar acciones que se desarrollan para lograr objetivos, para alcanzar metas. Y acciones es qué hacemos, lo que nosotros accionamos, nuestro actuar, las decisiones que tomamos enfocadas hacia ese logro de objetivos. También hace referencia a la administración de los recursos, a cómo gestionamos, que es la misma palabra que es gestión, qué hacemos con lo que nosotros tenemos. Y en este caso, no estamos hablando de los recursos materiales, vamos a hablar de nuestros recursos internos y más adelante vamos a ver por qué. También hace referencia a tener iniciativa y tomar decisiones, ya lo mencionaba, a ser proactivos. A eso hace referencia la palabra gestión, a lo que hacemos, a las acciones que logramos desarrollar dirigidas hacia el logro de objetivos, utilizando, administrando los recursos que tenemos. ¿A través de qué? De la iniciativa y de una toma de decisiones acertada. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué es autogestionarnos? Ya vimos que es gestión. Cuando estamos en una palabra, incluimos auto, significa nosotros mismos. ¿Qué hacemos nosotros mismos para gestionarnos? Para utilizar los recursos que tenemos con el enfoque dirigidos hacia el logro de objetivos. Entonces, bien, autogestionarnos significa poder desarrollar la capacidad o habilidad que cada su vida, tanto individualmente como en comunidad o colectivamente, mediante la planeación, la organización y la ejecución de acciones dirigidas a lograr objetivos. Entonces, eso es autogestión, que nosotros logremos desarrollar la capacidad, y todos lo podemos hacer, para dirigir y orientar nuestra vida, tanto en el aspecto individual como en comunidad o colectivamente, porque no somos seres aislados, siempre estamos actuando en medio de una comunidad o en medio de un grupo, empezando con nuestra propia familia, la iglesia, el lugar donde trabajamos, la comunidad o barrio donde vivimos, etcétera. Siempre estamos
en conjunto, en comunidad. Cómo desde lo que nosotros tenemos dentro cada uno podemos contribuir mediante la planeación, la organización, a la ejecución de acciones dirigidas a lograr objetivos. Entonces, eso es autogestión. Lo que nosotros mismos hacemos para lograr objetivos. Vamos a la siguiente, Raquel, por favor. Ahora vamos a ver qué incluye la autogestión. Es decir, qué aspectos se manejan o debemos nosotros tener en cuenta para poder desarrollar esa habilidad, esa capacidad de autogestionarnos. Vamos a la siguiente, exacto. Entonces aquí vamos a ir viendo punto por punto. Habrán algo otros aspectos, pero he elegido esta noche para esta orientación algunos que considero son relevantes, son importantes y nos van a orientar bastante. Fundamental y número 1, conocerse uno mismo, o sea, autoconocimiento. ¿Qué significa? Poder observarnos. Cuando nosotros conocemos un producto, cuando nosotros conocemos un material, cuando conocemos una ciudad donde estamos, nosotros podemos hacer un mejor uso de ese recurso. Y nosotros tenemos muchos recursos internos, tenemos muchas capacidades. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones no dedicamos el tiempo, no somos conscientes, lo evadimos a veces el mirar dentro de nosotros mismos, hacer esa introspección para poder hacer un balance como un inventario. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Con qué cuento? Para lograr mi propósito de vida, para lograr mis objetivos. ¿Cuáles son esas herramientas que tengo? Y todos tenemos muchísimas. Solo que debemos enfocarnos a alcanzarlas, a desarrollarlas, a dirigir nuestra energía, nuestra intención, nuestra emoción hacia ese objetivo que queremos. Entonces, esa es uno de los componentes de la autogestión fundamental, autoconocimiento. Dentro de ese inventario vamos a identificar cuáles son nuestros valores. ¿Cuáles son esos valores, esos criterios a través de los cuales nosotros dirigimos nuestras acciones, tomamos decisiones, enfocamos nuestra vida? Y si nuestras decisiones y nuestras acciones están siendo coherentes con esos valores, con esos criterios de vida que nosotros tenemos, que nosotros hemos elegido, o que hemos adquirido a través de nuestra educación, nuestra crianza en la familia, nuestra educación, la convivencia en la comunidad a la que pertenecemos. Ahí se van forjando y formando y vamos decidiendo nosotros cuáles son nuestros valores. Entonces es bueno como tarea que cada uno de nosotros podamos en un momento dado sentar a reconocer, a tener muy claro y muy identificados cuáles son mis valores. Entonces ahí que haya una tareita. Ahora, ¿cuál es tu visión de la vida? ¿Qué es una visión? Es algo que yo veo hacia el futuro, algo que yo tal vez, ¿qué es lo que yo pienso de la vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? He dedicado tiempo a conocerme, a identificar mis herramientas, mis recursos propios, tengo claridad de mis valores y en base a ello voy tomando el rumbo y el timón de mi vida. Soy yo quien dirijo mi vida. Nadie dirige nuestra vida. Lo hacemos nosotros mismos a partir de las decisiones que tomamos. Y las decisiones que tomamos las tomamos en base a nuestras experiencias, a nuestros conocimientos, a nuestro nivel de conciencia. Y ahí están incluidos los dos anteriores. Bien, ¿qué otro aspecto es importante para poder autogestionarnos?
En ese autoconocimiento vamos a poder hacer ese inventario de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis puntos fuertes. Y ahí me puedo responder y lo puedo hacer a través de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo mejor que yo hago? ¿En qué soy tan bueno? En qué sobresalgo? ¿Cuáles son esas habilidades en las que yo me destaco? Y no es desde la parte egoica, no es desde el ego, es desde la capacidad de reconocer nuestro propio valor. ¿Cuáles son esas cualidades, esas fortalezas que nosotros tenemos? Y esa es parte o son fundamentales de nuestros recursos propios, de nuestros recursos internos. Soy bueno en esto, soy bueno en aquello. Pero también necesitamos tener la capacidad para identificar nuestras limitaciones. Y aquí yo hago una aclaración o una reflexión también, y es que muchas veces nosotros decimos mis fortalezas y mis defectos o mis errores. Pienso que el ser humano no es defectuoso. Cuando tenemos algo defectuoso, ¿qué hacemos? No nos sirve, lo desechamos, ¿verdad? Y ningún ser humano es defectuoso. Tenemos limitaciones. Hay cosas en las que no somos tan buenos o hay aspectos que podemos mejorar, que podemos pulir o que podemos aprender a manejar, que podemos aprender a equilibrar, que podemos aprender a desarrollar entrenándonos a través de, por ejemplo, estas orientaciones, de captar la información que me están dando y empezar a practicarla, investigar. En una orientación de 50 minutos como estas o una hora, pues nosotros a veces no les podemos brindar toda la información, no está el espacio para practicar, no está el espacio para el análisis, no está el espacio para el feedback, pero dejamos, es uno de los propósitos queremos dejar esa semilla, esa inquietud. Y ese es otro ejercicio que ustedes pueden hacer de autorreflexión y hacer su lista de cuáles son mis fortalezas, qué son las fortalezas, las cualidades, las virtudes, vuelvo y lo que les decía antes, en qué soy bueno. Y también, pues, cuáles son mis limitaciones. Y muchas veces, ¿cómo podemos sacar o identificar, sacar estos listados? Pues a través de nuestra propia observación, siendo objetivos, no para criticar de nuestras habilidades y de nuestras capacidades, para aprender a aceptarnos como somos. Porque ese es otro aspecto importante de la autogestión, cuando yo me puedo aceptar como soy, cuando llego a esa capacidad, cuando no me critico, cuando no me juzgo. Como decía Miriam, el poder definir nuestros objetivos y nuestras metas en todos los niveles nos permite ir reconociendo esos recursos personales que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos, yendo un poco más frente a exigirnos a nosotros mismos, revisarnos, gestionar en nosotros aquellas cualidades, aquellas capacidades que tenemos y que por el día a día, el correr, la rutina diaria, pues nos hacen como opacar esas habilidades que tenemos y por ende en muchas ocasiones se genera como frustración al no conocer estos recursos personales, que es de lo que trata la autogestión como clave para alcanzar el éxito. Listo, Miriam. La importancia de definir objetivos y metas en todos los niveles. Y estaba hablando de cuáles son esos, que se refiere a definir objetivos y metas a todos los niveles. Es muy importante que nosotros aprendamos a definir los objetivos y las metas. A veces creemos que objetivos y metas es lo mismo. Pues para algunos teóricos primero son los objetivos y luego son las metas, o al contrario. Es como, por ejemplo, una carrera como, digamos, un Tour de Francia, un Giro de la Carrera. Las metas se van logrando cada día que el deportista que va más adelantado va ganando etapas.
Entonces se puede fijar como metas, ir ganando etapas para lograr el objetivo final. Entonces, asimismo nosotros en nuestra vida nos podemos ir fijando en el aspecto laboral, cómo quiero desarrollar mi aspecto laboral, cuál es mi objetivo, familia, con proyectos de familia. Y así nos aprendemos a autogestionar. Y en la medida que nos vamos conociendo, identificando, el presente que cada uno de nosotros tenemos está basado en las decisiones que nosotros hemos tomado, que cada uno de nosotros hemos tomado o hemos hecho. Las decisiones que hacemos. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, es que miramos hacia afuera y no miramos hacia adentro de nosotros. Estoy en esta situación porque en el trabajo tal cosa, en la ciudad, en el país tal cosa, las leyes, el gobierno, no hay esto, no hay lo otro, o muchas veces pensamos hacia otras personas, ¿no? En las situaciones que se nos presentan para descubrir qué opciones nos pueden llevar a soluciones efectivas. Muchas veces nos concentramos en la situación o lo que nosotros comúnmente acostumbramos decir problema. Yo prefiero decir que tengo una situación que resolver. Solo la palabra problema ya conlleva un peso que es negativo. Un problema es algo, una dificultad, algo que no puedo solucionar. Mientras que si mi lenguaje es más positivo y yo me refiero a lo que me está sucediendo, a lo que estoy afrontando en este momento como una situación que necesito resolver y salgo de pensar y darle vueltas a la misma situación, porque me pasa esto y más bien cambio mi enfoque de pensamiento y empiezo a pensar, estoy aquí en esta situación, esto es lo que tengo. Ahora bien, necesito solucionarlo. ¿Cuáles son mis opciones de solución para esto que me está sucediendo? Y la otra pregunta, ¿para qué me está sucediendo? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué me está dejando esta experiencia de vida? Siempre de las experiencias, nosotros debemos mirar lo positivo, el aprendizaje que nos suele dejar esa experiencia. No centrarnos en el enfoque negativo o en la queja o en la victimización. Es que, ay, es que me pasó, es que pobrecito yo, pobrecita yo, pero ¿por qué me pasa esto? No, vamos a empoderarnos de nuestra vida, vamos a autogestionar positivamente. Ok, pasó esto. ¿Para qué me está pasando? Pero ¿y cuáles son las opciones que tengo de resolución de esta situación para seguir adelante? Desarrollar tu productividad. ¿A través de qué? Cuando el poder de la autogestión clave para el éxito tiene que ver con que seamos productivos, tiene que ver con que nuestras acciones estén enfocadas a resultados positivos que deseamos y que eso tenga un impacto importante y positivo en mi calidad de vida. Cuando aprendemos a ordenarnos, ya vimos antes, a través de la autoevaluación fundamental, vuelve a aparecer porque es indispensable. Las respuestas a las situaciones y a lo que necesitamos hacer siempre están dentro de nosotros, no están en el exterior. Entonces es importante esa autoevaluación, esa introspección, con un enfoque de actitud positiva, saliendo de la queja, saliendo del reclamo, saliendo del victimismo. Compartir los desafíos. Si necesitamos pedir ayuda frente a retos que se nos presentan y que queremos superar, que queremos sobrepasar, pues busquemos las redes de apoyo que tenemos a nuestro alcance. Nuestra familia, amigos, la iglesia, grupos de apoyo, compartir lo que nos está pasando. A veces no queremos hacerlo porque creemos que la gente nos va a criticar, que no nos van a ayudar o me va a mostrar débil. Bueno, hay tantas razones por las que a veces evitamos compartir los retos o los desafíos que estamos enfrentando, pero miremoslo desde la actitud positiva. Y eso nos va a ayudar a desarrollar y ser más proactivos, a tener un enfoque
de mejora. ¿Qué es la proactividad? La proactividad es cuando yo me muevo con iniciativa, con habilidad, con rapidez hacia lo que quiero lograr. ¿Mm? Cuando focalizo mejor mis esfuerzos hacia el logro de los objetivos. Y eso nos ayuda a ir desarrollando la capacidad para autogestionarnos. La autogestión también, ¿qué promueve? ¿En qué nos ayuda? Al nivel de concentración. ¿Qué es la concentración? Es el foco. Es ¿cuál está siendo mi foco? Muchas veces nos planteamos muchas metas, muchos objetivos y entonces en el camino nos distraemos y no, al final nos frustramos porque tal vez no terminamos ninguno de los que nos hemos logrado alcanzar. Entonces hay claves para ello. Eliminar distracciones. En el camino hay veces somos nos puede pasar que nos distraemos, nos dispersamos. Si elegimos 2 o 3 metas importantes o 2 o 3 objetivos importantes, una para cada uno de los aspectos de nuestra vida, pues entonces va a ser mucho más fácil tener ese foco, esa concentración, que mi energía se focalice y mis acciones y mis decisiones, mi capacidad de concentración se potencializa y voy a lograr entonces con mayor facilidad, con mayor disfrute, porque entonces voy suprimiendo, cuando me planteo muchas cosas, pues me bajo mucha presión y surge el estrés, que a veces nos paraliza o nos trae otras consecuencias. ¿Qué nos puede ayudar? Elaborar un cronograma. En el planteamiento de objetivos que veíamos en una de las láminas anteriores o que mencionábamos, tiene que ver con, quiero lograr viajar a X lugar. Entonces tengo que ir elaborando un cronograma. ¿Para cuándo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué necesito? ¿Cómo voy a conseguir lo que necesito? ¿Cómo puedo lograr ese objetivo? Y empiezo a evaluar qué tengo para lograrlo. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a conseguir lo que me hace falta para lograr ese objetivo? También es importante, para que nuestra concentración no se disperse, lograr el balance en nuestra vida, planeando descansos que nos permitan recargar energía, premiándonos y celebrando los logros. Cada vez que alcanzamos una meta, vamos a celebrarlo, vamos a premiarnos, vamos a felicitarlos, vamos a disfrutar de ese momento. Ya logramos el primer escalón, vamos hacia arriba, vamos hacia el segundo. Y así poco a poco vamos logrando lo que es la autogestión, esa capacidad, esa habilidad para lograr objetivos, para hacer acciones, para tomar decisiones que nos lleven encaminados hacia eso. Porque muchas veces nos frustramos y decimos, ¿por qué no he logrado esto? Pero a mí siempre me pasa lo mismo. Y es porque muchas veces no nos hemos sentado a autoevaluarnos, a reflexionar sobre nosotros mismos, a hacer nuestro inventario interno. Cuando logro hacerlo, cuando usted logra hacer su inventario interno, cuando usted logra identificar sus fortalezas, cuando logra identificar, reconocer y aceptar las limitaciones que tiene, pues usted se puede gestionar mejor, usted se conoce, y usted sabe en qué es bueno. Cuando aprende a aceptar la responsabilidad de las decisiones que ha hecho, cuando aprendo a buscar las respuestas dentro de mí, cuando dejo de buscar respuestas y delegar responsabilidades en los demás, en el otro, cuando nos hacemos cargo. Eso es autogestión personal. Cuando lo logramos, vamos con mayor facilidad, con mayor, digamos, flujo hacia el éxito, hacia lograr el éxito. Y por eso se inició con el tener poder, cosas materiales, y no es que eso no sea importante, no quiero decir eso, pero antes de eso es el ser, quiénes somos, cómo me estoy autogestionando, cómo me estoy administrando, cómo estoy administrando mi vida, para entonces lograr esas metas, lograr esos objetivos y me estaré acercando al éxito. A la tranquilidad, a la satisfacción de haber logrado lo que me he propuesto. Y no tienen que ser grandes cosas, muchas veces son
objetivos que no tienen que ser lo más grande, voy poco a poco, paso a paso. Cuando voy a subir una escalar de una montaña no empiezo en la cima, empiezo en la base de la montaña y voy de a tramo, voy de a poco hasta que llego a la cima, ¿cierto? Entonces, bueno, esas son como las ideas, la autorreflexión que esta noche les queríamos de mi parte compartir. Ahora a continuación, Raquelita, la siguiente, creo que ya es tu momento de tu participación. Raquel va a compartir con nosotros información que es importante para ayudar a desarrollar esos tips que queremos darle, esas ideas que queremos dejar en ustedes planteadas para que las profundicen. ¿Cómo se logra? Ya hemos visto qué es, por qué es importante, qué la compone, ¿verdad? Hemos visto la importancia de la autoevaluación, de plantear objetivos. Y ahora vamos a ver con Raquelita cómo hacerlo, cómo lograrlo. Así que adelante, Raquel. Gracias. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. En esta noche, pues la partecita que voy a desarrollar es cómo, valga la redundancia, desarrollar la autogestión personal. Básicamente, trayendo como un breve resumen de lo que Miriam trajo, pues la autogestión tiene que ver con dirigirnos, cómo nosotros nos dirigimos a nuestros objetivos de manera eficaz, sin interrumpir nuestra propia autonomía y respetando los límites propios como lo de los demás, ¿cierto? Haciendo interacción de una forma de crecimiento y poniendo pues al servicio de los demás y de nosotros mismos nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestros propios recursos. Es importante que revisemos que la autogestión es la clave de la asertividad. ¿Y esto por qué? Porque cuando nos autogestionamos, nos aproximamos a la otra persona, como decía Miriam anteriormente. Nosotros no somos seres humanos aislados, sino que continuamente estamos en relación con nosotros, ¿cierto? En nuestra familia, con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestro sitio laboral, si estamos estudiando, entonces nuestros compañeros de estudio. Continuamente estamos relacionándonos y cuando nos autogestionamos a nosotros mismos, nos autoconocemos, nos vamos a relacionar desde la asertividad, ¿sí? Desde el respeto mutuo y reconociendo primeramente al otro como ser humano igual que yo, ¿cierto? Entonces, quienes cuentan con estas habilidades de autogestión asumen y cumplen a cabalidad sus compromisos y sus promesas, ¿cierto? Llámese en estas compromisos laborales, de estudio o de la misma familia. También es importante reconocer que estas personas asumen las consecuencias de sus errores sin culpar a otros y son agradecidos con quienes les prestan su ayuda. Es decir, reconocen hasta dónde pueden llegar y hasta dónde el otro o la otra persona les puede brindar de su apoyo y de su ayuda, ya sea para mejorarse a sí mismo o alcanzar los objetivos que se proponen, sean en todos los ámbitos, personal, laboral, de una meta, en términos profesionales, ¿cierto? Entonces, para esto les voy como a brindar unos tips o unas herramientas que nos facilitan a nosotros desarrollar paso a paso en nuestra vida la autogestión personal para poder llegar como a ese éxito personal, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, tenemos el autocontrol. ¿Y esto a qué hace referencia? Es como la capacidad que tiene el ser humano de reconocerse a sí mismo en términos de pensamientos, emociones y sentimientos. Si vemos en la diapositiva, hay como un semáforo, ¿cierto? Donde está una figurita color rojo, donde dice paro, verde pienso, y en el amarillo pienso, perdón, y verde actúo, ¿cierto? Entonces, cuando la persona tiene esa capacidad de autocontrol, pues piensa primero antes de actuar, ¿cierto?
con la intención de reconocer que si lo que va a salir de su boca qué tanto va a generar en el otro una respuesta, sea esta respuesta asertiva o quizás no, ¿cierto? Entonces, esto le permite y le ayuda a esta persona o a nosotros mismos como personas evitar crear juicios anticipados o prejuicios en la otra persona. Siguiendo, como segunda herramienta, tenemos la automotivación. Sí, vemos en la imagen, porque pues me parece que visualmente nos ayuda a comprender un poco más como el tema, que esta persona se está echando como agua a sí misma, como si él fuera una plantica y se está rociando agua a sí misma. Entonces, la automotivación es la capacidad de impulsarnos a nosotros mismos para ya sea iniciar un proyecto o culminar lo que ya hemos iniciado, ¿cierto? Entonces, se reconoce como el deseo de alcanzar ese éxito que proviene de la convicción propia de mis deseos, de lo que yo deseo, de lo que yo quiero alcanzar o mejorar y no de factores externos, ¿cierto? O esperar, estos factores externos hacen referencia como esperar a que los otros me aplaudan lo que yo estoy haciendo. Entonces, la automotivación en nuestra vida diaria está presente en muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de comer, alimentarme, está motivado porque a mí como persona o ser humano me da hambre, ¿cierto? La educación, el que yo quiera estudiar o aprender un nuevo arte, está motivado bajo el deseo de ampliar mis conocimientos, ¿cierto? Entonces, si vemos la automotivación, está como en esas pequeñas acciones que quizás muchas ocasiones no les brindamos como atención por estar incluidos como en esa corre-corre de nuestro diario vivir. Tenemos también, en tercer lugar, la sinceridad. La sinceridad, llámese, no, es la capacidad que tiene la persona, nosotros, de conocer nuestros alcances y limitaciones, ¿cierto? En cuanto a nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Nos ayudarán a desarrollar y mejorar habilidades necesarias para la obtención de un crecimiento personal y laboral. La sinceridad con la autogestión personal, que nos lleva como clave para el éxito, o la asertividad, pues se fundamenta en que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos, ¿cierto? Reconocer, como lo está en la imagen, en qué momentos me puedo alterar, en qué momentos o qué situaciones generan en mí felicidad, preocupación, ¿cierto? Angustia, y eso cómo lo gestiono yo, lo gestiono o lo canalizo para que no afecte mi relación con las demás personas que están a mi alrededor, ¿sí? Entonces, la sinceridad va enfocada a no busca más bien intrigar, ocultar o perjudicar a alguien. Antes bien, siempre busca como ese bienestar común, primeramente propio y común para los que están conmigo. El cuarto, tenemos la apertura al cambio, que la apertura al cambio hace referencia a tener también la capacidad de flexibilidad necesaria para aperturarnos al cambio, para adaptarnos y ajustarnos a entornos nuevos. Como lo vemos en la imagen, hay una flecha que hay como un laberinto, ¿cierto? Y al extremo está como el punto donde quiere llegar la flecha. Vemos que hay un laberinto y la flecha busca como adaptarse, ser flexible a ese laberinto para llegar a su punto de
de conexión o de llegada. Entonces, a eso, ese es el llamado que nos hace la apertura al cambio. En estos días leía a un autor, Luca Cervetti, él dice de que lo único constante es el cambio, nada es estable, lo único estable es el cambio. Permanentemente los seres humanos, la sociedad, estamos en constante cambio, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos buscando algún vestido o algunos zapatos, vamos a un centro comercial o a una tienda a comprarlos y vamos con una idea en nuestra mente, en nuestros pensamientos, pero cuando nos acercamos vemos un sinnúmero de estilos, de modelos que no estaban quizás contemplados en mi mente. Pero ¿qué hacemos? Nos aperturamos a esa cantidad de estilos, modelos, ¿cierto? Pero vamos también conservando el estilo que deseamos, ¿cierto? La comodidad o que me salga o que me sirva para tal ocasión, y eso lo vamos como involucrando en nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces, esa es la apertura al cambio, la capacidad o la flexibilidad que tengamos para adaptarnos a las situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir, ¿cierto? Es importante rescatar que como seres humanos la sociedad nos ha condicionado a que queremos en todo momento como controlar las situaciones, los momentos, las personas. Sin embargo, con esta flexibilidad o apertura al cambio es importante reconocer y aceptar que no podemos manejar todas las situaciones que se nos presenten. Van a haber momentos los cuales nos van a exigir que soltemos, que busquemos ayuda, que busquemos un apoyo, como lo decía Miriam, con respecto a buscar pues, esta ayuda a nuestras redes de apoyo, familia, amigos, vecinos, instituciones gubernamentales, no gubernamentales. Tampoco es importante también reconocer que no podemos controlar gran parte de los sucesos, y la última es como aceptar aquello que no podemos cambiar de nosotros y de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, es importante que en esa apertura al cambio aceptemos la capacidad que tenemos de ser flexibles ante las situaciones nuevas que se nos presenten, y a su vez reconocer que no todo lo podemos controlar. Listo. El quinto es retos e iniciativas, o cómo mantener o tener iniciativa propia. En muchas ocasiones llegamos a un estado de zona de confort. Entonces, estos retos e iniciativas nos invitan a que nos salgamos de esta zona de confort, que sigamos o persigamos nuestros retos y actuemos. No nos dejemos en el abandono o olvido aquello que deseamos, que trabajemos sobre el objetivo y seamos optimistas. Si bien es cierto, cuando nos trazamos un objetivo, montar nuestro negocio propio o iniciar, estudiar, no sé, una carrera profesional o aprender un nuevo idioma, o quizás iniciar una vida más saludable, yendo al gimnasio, correr o trotar, ¿cierto? En muchas ocasiones, ya sea a la persona le gana la pereza, llega muy cansado de su sitio de trabajo, sí, o muchas situaciones que se le presentan y lo vamos como posponiendo o dejando, o simplemente no queremos salir de la zona de confort. Nos sentimos como que, uy, no, si es que voy al gimnasio, entonces tengo que levantarme más temprano o voy a llegar más tarde a la casa. Entonces, esto nos implica salirnos e iniciar con nosotros mismos una automotivación, ¿cierto? De qué es lo que yo quiero lograr, para qué lo quiero lograr como persona, como ser humano, por mi bienestar propio, primeramente, ¿cierto? Entonces, a eso va como los retos y la iniciativa. El sexto,
hace referencia a la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? La responsabilidad pues implica que como seres humanos asumamos las consecuencias y tomar decisiones frente a nuestros propios pensamientos y acciones. Es decir, que podamos reflexionar frente a nuestros pensamientos y como sabemos que nuestra propia mente puede crear la realidad que deseamos. La responsabilidad implica que la persona, que nosotros, en este caso, que yo como persona, asuma las consecuencias de mis acciones. En mí está el asumir y el decir, listo, voy a iniciar este proyecto porque yo lo quiero, porque yo lo deseo y implica también reconocer quizás esos otros elementos que van jugando a medida que vamos avanzando. Entonces, esa responsabilidad hace referencia a que seamos también, como se retroalimenta o se amarra con la sinceridad, reconocer hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos también solicitar ayuda a los demás. Y el último, como la última herramienta que nos permite desarrollar la autogestión es aprender a controlar el estrés. Estamos en una época o en un tiempo donde el sistema en el que vivimos, el sistema político, social y económico, nos exige entrar como en una rutina todos los días y vamos como mecanizando nuestras acciones. Si nos empieza la semana un lunes, entonces tengo que levantarme temprano, hacer pues mis de aseo personal, presentación personal, ¿cierto? Desayunar, salir, abordar el bus o ir en el carro o en mi propio medio de transporte. Y nos vamos mecanizando y nos vamos olvidando de lo realmente importante. ¿Y qué es lo realmente importante? Como disfrutar de esas pequeñas actividades, tareas, por más simples que parezcan, ¿sí? Y los invito a que mañana sábado, si tenemos que salir a hacer alguna diligencia, nos pongamos como, salgamos de esa zona de confort y ya sea que vamos caminando o vamos en un bus, en un medio de transporte y nos detengamos como a pensar o a mirar el horizonte, ¿sí? En una ventana o si voy, donde estemos, a contemplar los árboles que hay a nuestro alrededor. Quizás podamos alcanzar a ver mariposas que están por allí, que podamos ver un arco iris, colibríes, ¿cuántos de nosotros nos detenemos a mirar las figuras que se forman en las nubes? ¿Sí? Entonces, todas estas pequeñas cosas nos aterrizan a nosotros como seres humanos en el control del estrés. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones a la persona le gana más el estrés, ¿cierto? Entonces llegan las enfermedades, sobre todo físicas y a nivel de salud mental. Entonces, ¿qué nos ayuda a manejar el estrés? Estar presentes en el aquí y en el ahora. ¿Cómo hacemos eso? Disfrutar de nuestros momentos que tengamos a solas con nosotros o que tengamos con nuestra familia, ¿cierto? Que hagamos de nuestra rutina una rutina diferente, dinámica. Por ejemplo, que si yo me acuesto todos los días para el lado izquierdo de la cama, pues entonces cambiemos, acostémonos al lado derecho en esta noche, ¿sí? Entonces, salgámonos de esa zona de confort y vamos a mirar, vamos a observar esos pequeños cambios y pequeñas acciones que nos permiten disfrutarnos a nosotros mismos. Podemos practicar la yoga,
como la meditación, mejorar nuestros estilos de vida en términos de la salud, la alimentación, ¿sí? Consumir un poco más de agua, más de la habitual, ¿sí? Consumir frutas, verduras y paso a paso ir dejando como estos estilos de vida que contribuyen al estrés y no nos dejan a nosotros como seres humanos, como personas, disfrutar del presente. Y ya, básicamente, para hacer como un resumen de lo que he hablado, entonces, las herramientas o los tips que nos ayudan a tener, a desarrollar la autogestión personal como clave de la asertividad y del éxito es el autocontrol. Recordemos que el autocontrol es la capacidad que tiene la persona para regular, para medir su propia conducta en términos de sentimientos, pensamientos y acciones, ¿sí? La automotivación como ese impulso, ese entusiasmo, interés propio de nosotros hacia un objetivo particular sin esperar que los demás nos aplaudan. La sinceridad, que hace referencia a la capacidad de obrar desde la sencillez y la veracidad sin fingimiento. Siempre desde la veracidad conmigo misma, que es lo más importante. Apertura al cambio, que es la capacidad de ser flexibles ante lo nuevo. Recordemos que lo único constante es el cambio. Los retos y las iniciativas es ponernos en acción, tener la fuerza de voluntad, la confianza en nosotros mismos y la constancia de que podemos lograr lo que nos propongamos, ¿sí? Todo pues a su tiempo, pero primeramente empiezo por mí. La responsabilidad, que es garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, así como aceptar y ser responsables, asumir las consecuencias de cada acción que yo tomo. Y por último, pues aprender a controlar el estrés, aprender a manejarlo, vivir a través de que vivir en el presente, reconocer qué situaciones y elementos podemos controlar y cuáles no. ¿Listo? Entonces, pues reconociendo ya que la hora avanza, ya hasta aquí es nuestra presentación. Queremos agradecer su atención, esperamos que lo hayan disfrutado, que haya sido de utilidad, que puedan nuestras palabras, nuestras orientaciones, ayudarles como a aterrizar un poco más frente a la autogestión. Y pues para seguir adelante le vamos a dar paso a Lidia para que si hay en el chat y también pues si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, les gustaría que ahondáramos un poco más en en este tema o en algo particular frente al tema, pues para que tienen la oportunidad de expresarlo por medio del chat. Así que, Lidia, cuéntanos. Gracias, Miriam y Raquel, por tan estupenda información. Bueno, por el momento no hay ninguna pregunta en el chat, pero de todas maneras les invitamos, ¿verdad? Si alguno de los que está conectados tiene alguna duda o quisiera que se ahondara un poquito más, tiene la oportunidad. De no ser así, pues de antemano le agradecemos a todos la oportunidad de conectarse con nosotros. Les esperamos en una próxima orientación y bueno, vamos a tener a Miriam y a Raquel en un saludito de despedida. Gracias a Lidia y gracias a Raquel por el acompañamiento, por la información. Gracias a todos los presentes, a las personas que sacaron de su tiempo para conectarse con nosotras. Gracias a los ingenieros que nos permiten estar conectados con ustedes a través de estos medios. Sin ellos no sería posible estos espacios. Esperamos que hayan sido de gran
al menos inquietud, de gran ayuda, de despertar esa inquietud hacia mirarnos dentro de nosotros, a conocernos, para poder aprender a utilizar y desarrollar esas habilidades que todos tenemos y que nos pueden ayudar a gestionar y a accionar para lograr metas, para lograr objetivos de una manera más fluida, de una manera más, también en disfrute. La vida es disfrute, vinimos a ser felices, no vinimos a sufrir, no vinimos a padecer, depende de la actitud con la cual nosotros abordamos las circunstancias que se nos presentan en la vida, para de este modo observar, identificar cuáles son las posibilidades que tenemos de superar cualquier situación que que se nos esté presentando. Les agradecemos, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y tenemos disponible también nuestros canales en el canal de YouTube, las orientaciones que cada vez hemos ido preparando para ustedes, van subiendo cada cierto tiempo, las encuentran en nuestro canal de YouTube, así que nos visiten, nos den like, compartan, nos ayudan a llegar a muchos más hogares, a muchas más personas, si ustedes comparten cuando les llega el link de estas orientaciones, si visitan nuestras redes y dan compartir, les dan like, ayúdennos en eso, que se lo vamos a agradecer mucho y eso nos ayuda a seguir creciendo y a seguir llegando a más hogares para llevar amor, luz y esperanza, que es el lema que tenemos a través de estas orientaciones. Así que gracias a todos. Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita.